Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, un ganadero y agricultor de Oklahoma. Les Feldick ha estado enseñando clases bíblicas al estilo hogareño durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Y de nuevo, es bueno tener a todos de vuelta con nosotros y para aquellos de ustedes que se unen a nosotros por televisión, una vez más, en caso de que nos estén viendo por primera vez, comenzamos en Génesis 1:1 hace casi 2 años y tenemos todos los programas anteriores disponibles en video. Usted nos escribe, el número estará en la pizarra o llámenos a nuestro número 800 y se los enviaremos. Además, como resultado de tanta consulta y casi una demanda, también hemos tenido la suerte de contar con una joven. Sacar esto de la cinta del ABCR y ponerlo en formato impreso, así que todos los programas también estarán disponibles ahora. Tenemos las primeras 2 selecciones listas para comenzar a enviar. Así que si está interesado en una copia de esto, los primeros, serían aproximadamente los primeros 3 capítulos de Génesis, supongo, y sería la correlación de la primera cinta de 6 horas. De nuevo, usted nos escribe y los enviaremos gratis, pero para aquellos de ustedes que pueden, nos costarán alrededor de $5. Así que si puede ayudarnos de esa manera, no estamos haciendo esto como un truco en absoluto. Pero para poder dárselo a aquellos que no pueden permitirse gastar $5, para aquellos de ustedes que pueden, agradeceremos cualquier ayuda que nos puedan brindar. Ahora, para ustedes aquí en la audiencia del estudio y para aquellos que se unen a nosotros por televisión, confiamos en que tienen su Biblia abierta donde la dejamos la semana pasada. Odio hacer eso y creo que es la primera vez que lo hago, simplemente dejándote colgando de un hilo. Pero te dejamos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, y todavía estamos hablando sobre el tabernáculo y nos estamos preparando para ir al día de la expiación y pensé que era apropiado que miráramos cómo Cristo mismo cumplió el papel de nuestro sumo sacerdote, que entró en la misma sala del trono del cielo y lo logró por la eternidad lo que el sumo sacerdote tenía que hacer cada año. Muy bien, así que continúen conmigo en el Evangelio de Juan capítulo 20, donde María, suponiendo que él era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado de aquí, si has quitado el cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Ahora, he hecho esto tan claro a lo largo de los años mientras enseño esto. ¿Cuántas veces has escuchado la voz de tal vez un personaje famoso de la radio, la televisión o las películas que viene por tu televisión, tal vez fuera de vista en la siguiente habitación, y de inmediato sabes quién es sin verlo, solo porque, por la voz? Y lo mismo aquí. Ahora quieres recordar que María estaba cerca de Jesús y probablemente lo había escuchado llamarla María muchas veces, y tan pronto como él pronuncia la palabra María, ella sabe quién es. A pesar de que no puede reconocerlo, ella sabe quién es. Y continuaré en el versículo 16. Y ella se volvió y le dijo: Raboni, que significa maestro. Ahora, ¿qué crees que estaba lista para hacer? Oh, ella estaba lista para darle un abrazo fuerte, uno entusiasta. Pero mira lo que dice en el versículo 17. Y Jesús le dijo: ¿qué? No me toques. Ahora, eso es inusual porque solo unos pocos versículos más abajo llegas al versículo 27, que probablemente es un poco más tarde en el día. Él le dice a Tomás, versículo 27, acércate y mira mis manos. Acércate, métela en mi costado. ¿Qué es tocar? Él era real, pero a María le dice inmediatamente: no me toques. Ahora mira la razón. Regresa al versículo 17. No me toques porque aún no. ¿Cuál es la siguiente palabra? Ascendido a mi Padre, pero ve a mis hermanos que serían los 11 y diles haciendo: a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Ahora yo llamo a esto la primera ascensión. La segunda ascensión, por supuesto, sería en Hechos capítulo 1, cuando se fue del Monte de los Olivos mientras los discípulos lo miraban ir. Ahora pasemos al libro de Hebreos y creo que esto es un poco el registro completo. Entonces, de lo que ocurrió temprano esa mañana de domingo en el tiempo, y sin embargo también en la eternidad, mientras Jesús dejaba los confines de esta tierra. Y en Hebreos capítulo 9 baja hasta el versículo 11. Ahora, aquellos de ustedes que han estado conmigo desde Génesis 1, recuerdan que cuando llegamos aproximadamente al capítulo 17 de Génesis, Abraham tuvo una confrontación después de haber derrotado a los reyes que habían invadido Sodoma. Tuvo una confrontación con un hombre que venía de la entonces poco conocida aldea de Salem o Shalom, la ciudad de la paz, que es lo que llamamos Jerusalén. ¿Quién era? Melquisedec, el sumo sacerdote. Ahora recuerden que Melquisedec era un sumo sacerdote para siempre, y que Cristo era un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y no según Aarón. Porque como mostré hace tiempo en Génesis, Melquisedec no era un sacerdote bajo la ley, no era un sacerdote de la tribu de Leví, sino que era un sacerdote de todos. Cubría todo el espectro de la raza humana, y Cristo no es un sumo sacerdote según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Ahora, eso significa que no es solo el sumo sacerdote de los judíos, sino que es el sumo sacerdote de quien quiera que seamos. Ahora tienen Hebreos capítulo 9, así que creo que temprano, esa mañana de domingo, cuando Jesús no dejó que María lo tocara, aún tenía que ir inmediatamente a la presencia misma del Padre. Dijo que va a ascender al Padre, al Dios de María. Y ahora el versículo 11 de Hebreos 9, pero Cristo se ha convertido en un sumo sacerdote de las buenas cosas por venir a través de un tabernáculo mayor y más perfecto. Ahora, aquellos de ustedes que estuvieron con nosotros hace un par de lecciones, recuerdan que cuando Moisés fue instruido por Jehová allá en el monte Sinaí para construir este tabernáculo, que le dio un patrón del tabernáculo en el cielo. No pierdas de vista eso. El tabernáculo construido aquí en Sinaí fue diseñado según el mismo plano que está en la gloria. Ahora aquí está de nuevo, que Él entró en un tabernáculo mayor, un tabernáculo más perfecto. Y aquí está el secreto de todo el contexto. Este tabernáculo no fue hecho por artesanos judíos. Este tabernáculo no fue tocado por manos humanas. Es decir, no de este edificio. Ahora, si tienes una Biblia con ayudas marginales, esa palabra edificio debería haberse traducido mejor como ¿qué? Creación. Así que esto no está en la tierra, esto no es de esta creación, está en el cielo. Ahora pasemos al siguiente versículo. Así que ni por la sangre de cabras y terneros, como lo hizo el sumo sacerdote de Israel, sino por su propia sangre Él entró, no una vez al año como el sumo sacerdote de Israel. ¿Con qué frecuencia entró? ¿Una vez? ¿Ves? Esa es la palabra clave en Hebreos. Una vez, porque esto lo hizo. Una vez, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Porque esto lo hizo. Eso está en este versículo. Porque Él entró una vez en Él, donde el lugar santo. Bueno, ¿qué es el lugar santo? La misma presencia de Dios en el propiciatorio de Dios, y allí roció, presentó su propia sangre. Ahora sé que lo primero que dirás, pero espera un momento. Corrió por la colina de Gólgota, corrió por esa vieja cruz rugosa. Ahora, espera un momento. ¿Hay algo imposible para Dios? Cierto. Corrió hacia la tierra, y creo que la imagen allí es que fue recogida por lo que fue maldito. Pero ¿es difícil para Dios traer esa sangre de vuelta a un recipiente que Él podría presentar en gloria? No lo creo. Y mi propia idea es que después de que presentó su sangre, allí en la misma sala del trono del cielo, será por toda la eternidad. Y cada vez que
uno de nosotros pueda ser confrontado, dudo que lo seamos, pero si fuéramos confrontados, bueno, ¿por qué estás aquí? Y alguien puede preguntarme eso, ¿por qué estás aquí? Pueden preguntarte, ¿por qué estás aquí? ¿Sabes cuál va a ser nuestra respuesta? Allí está la sangre. Va a ser un testimonio eterno de por qué estaremos en gloria. Sabes, muchas personas pueden ir a un funeral de un creyente y se van casi disgustadas de que tal vez el pastor predicó como si supiera que este hombre va a estar en el cielo y se van, oye, ¿cómo puede decir eso? Nadie lo sabe. Eso no es lo que dice el libro. El libro dice que debes saber, y la razón por la que podemos saberlo no se basa en lo que tú y yo hacemos, en buenas obras o cualquier otra cosa. Se basa completamente en esa obra terminada de Cristo, el hecho de que Él es mi propiciación, Él es tu propiciación, Él es quien fue el sacrificio, Él fue tu altar de bronce, Él es tu lavacro de limpieza, Él es tu candelabro a lo largo de todo. Él no solo es el propiciatorio, sino que es la sangre del propiciatorio. No, solo es el Dios de la misericordia. Él es el sacrificio. Así que eso es lo que me gusta poner en esa palabra propiciación, que todo lo que alguna vez se representó en tipo aquí en el tabernáculo fue cumplido, hasta la última letra y tilde por Cristo, quien se convirtió entonces en nuestro sumo sacerdote. Él presentó su sangre. Y ahora está ese versículo que vimos en nuestra última sesión, en 1 Juan 1:9, donde dice que si pecamos tenemos un abogado con el Padre, ¿quién? Jesucristo, el justo. Y en el momento en que pecamos, Dios espera que simplemente lo confesemos. No tienes que suplicar por perdón. He dicho a la gente durante 20 años, deja de poner ese cliché al final de tu oración. Eso es todo lo que es un cliché. Está ahí por hábito. No tienes que pedirle a Dios que nos perdone nuestros pecados. Están perdonados. ¿Pero qué quiere que hagamos? ¿Confesarlos? Confésalos. Llámalo como Dios lo llama. Y en el momento en que lo confesamos, el Señor Jesús, el abogado, señala esa sangre y dice, Padre, Él está bajo la sangre. Ella está bajo la sangre y nadie, dice Pablo, se atreve a acusar. Es por esa razón. Muy bien, ahora volvamos y tomemos Levítico capítulo 16. Te pedí que lo buscaras. Supongo que ya lo mencioné en un programa o dos anteriores, pero ahora vamos a abordarlo. La única razón por la que quiero tocar nuevamente el día de la expiación es porque representa tan bellamente exactamente lo que vimos en el Evangelio de Juan y en Hebreos, cómo Cristo cumplió en cada detalle este día de la expiación. Ahora, creo que es desafortunado que nuestros traductores lo llamaran el día de la expiación, porque no fue un día de expiación para Israel. No hubo expiación hasta que Cristo murió. Esto debería haberse llamado el día de cubrimiento. Y la palabra en hebreo es kafar, K-A-P-H-A-R, que significa cubrir. Y creo que es desafortunado, pero tendremos que quedarnos con eso, porque es el término que todos nos hemos familiarizado con ello. Y creo que incluso los teólogos que saben que es mejor hacer justo lo que estoy haciendo, siguen usándolo en lugar de molestar a nadie, pero realmente es un nombre inapropiado. Muy bien, ahora entonces en Levítico capítulo 16, bajemos a... supongo que podríamos empezar con el versículo 1, donde el Señor habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Cuando ofrecieron ante el Señor y murieron, recuerda, tomaron fuego extraño. Y el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón tu hermano, para que no entre en todo tiempo en el lugar santo, es decir, el que está detrás del velo, que está sobre el arca del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, porque apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ahora recuerda, ¿qué hay debajo del propiciatorio? La ley exigente, y no hay misericordia en la ley. Siempre recuerda eso. La ley no tiene misericordia. La ley no puede hacer nada, como he enfatizado durante semanas, y de algunos de ustedes ahora durante años. Lo único que puede hacer la ley es condenarte. Eso es todo. La ley no puede salvar a nadie. Todo lo que puede hacer la ley es condenar.
Ahora bien, versículo 3, así Aarón entrará en el lugar santo con un novillo, un toro joven o un buey para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Y se pondrá la túnica de lino santo, tendrá los calzones de lino, es decir, la ropa interior sobre su carne, recién lavados, estará ceñido con un cinturón de lino, y con la mitra de lino será vestido. Estas son todas prendas sagradas. Ahora las pasamos por alto por el tiempo, no porque no fueran importantes, y por lo tanto, ¿cómo tenía que empezar antes de poder comenzar ese día de expiación? Tenía que lavarse y lavarse y lavarse. De hecho, cuando entras, creo que está en Levítico, tenían que lavarse en agua corriente, muy parecido a lo que he dicho tantas veces antes, casi como lo hacen los cirujanos al prepararse para la cirugía. Es muy similar, pero tenía que representar una limpieza física, completa, y luego podría ponerse esas prendas interiores de lino, y luego se pondría las vestiduras sagradas, y luego en el versículo 5 debía tomar de la congregación de los hijos de Israel dos cabritos jóvenes, uno para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Y luego en el versículo 6, aquí llegamos a los detalles ahora, y Aarón ofrecerá su novillo de la ofrenda por el pecado, que es para él mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa. En otras palabras, a pesar de que era el sumo sacerdote de Israel, que era él era un pecador y pecó igual que cualquier otra persona. Así que para incluso comenzar este papel de sumo sacerdote, y aquí nuevamente es donde Cristo, por supuesto, entró sin pecado. A pesar de que tomó nuestro pecado sobre sí mismo, sin embargo, Aarón tuvo que matar este primer animal sacrificial por él y su familia. Está bien, ahora entonces, al tomar la sangre de esa ofrenda, nuevamente haría su camino, y sin duda se detendría en la fuente de limpieza. Él pasaría, y recuerdas que en una ocasión tuvo que tomar las brasas de aquí, no de la fuente, tomaría las brasas de aquí, y las traería y las pondría en el altar del incienso, y luego el humo de eso sería más o menos su protección, su cobertura, supongo que dirías, y él pasaría por todo el santuario. Y ahora, una vez al año, él vendría detrás del velo y rociaría la sangre de su animal sacrificial, el toro, sobre el propiciatorio. Él regresaría. Y ahora retomemos en el siguiente versículo. Y luego debería echar suertes sobre los dos machos cabríos. Ahora comienza con 3 animales. Tiene el toro y 2 cabritos. Ha utilizado el toro para su propio sacrificio y para él y su familia. Y ahora llega a los 2 machos cabríos y echa suertes. En otras palabras, supongo que diríamos que sacó palitos para ver cuál macho cabrío sería sacrificado y cuál quedaría vivo. Así que echa suertes sobre los 2 machos cabríos, uno para el Señor y el otro para un chivo expiatorio. Todavía usamos la palabra hoy. Un chivo expiatorio es alguien que asume la culpa por otra persona. Ahora continúa. Ofrece como una ofrenda, y el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el chivo expiatorio será presentado vivo ante el Señor para hacer expiación con él y irse al desierto. Ahora toma entonces al macho cabrío que ha sido designado por suerte para ser sacrificado, y debía haber usado el toro la primera vez. Ahora toma la sangre del macho cabrío y pasa por este mismo proceso, y nuevamente viene detrás del velo y la rocía sobre ese hermoso asiento de misericordia dorado de los querubines. Ahora, sé que muchas personas piensan, bueno, eso debió haber estado casi sucio con sangre seca. Bueno, ahora escuchen, no solo rociaron montones de sangre por ahí, ¿sabes cómo lo hicieron? Tomaron su dedo y lo sumergieron en la fuente y simplemente lo tocaron, de modo que no había montones de sangre sobre ese oro. Así que he tenido esa pregunta más de una vez, pero él simplemente tomaba su dedo y así presentaba la sangre. Luego, después de haber presentado la sangre del macho cabrío, en nombre de los hijos de Israel regresaría y ahora
retomamos su acto sobre el chivo expiatorio donde pone su mano sobre él. Y bajemos ahora al versículo 21. Cuando haya terminado el trabajo en el lugar santísimo, ahora nuevamente tengo que hacer un comentario. He tenido tantas preguntas. Todos escucharon que el sumo sacerdote llevaba una cuerda en su pie. ¿Podían arrastrarlo fuera? Bueno, ahora escuchen, eso puede ser según la leyenda, pero no está en este libro. Ahora sí tenía campanas alrededor de la parte inferior de su vestimenta, y si las campanas dejaban de sonar, entonces Israel habría sabido que estaba en problemas, pero no hay nada en el registro que indique que un sumo sacerdote haya perdido la vida detrás del velo, pero era un asunto serio. Si hubieran hecho algo mal, Dios los habría matado. Si alguien que no fuera el sumo sacerdote intentara entrar detrás del velo, no sobreviviría. Así, el sumo sacerdote tenía campanas en su vestimenta. Mientras sonaran, los de afuera sabían que él seguía bien, pero está bien, ahora se aleja de todo eso y regresa a este chivo que ha quedado vivo, bajando al versículo 20. Y cuando había terminado de reconciliar el lugar santo y el tabernáculo de la congregación, en otras palabras, había terminado todo el ritual dentro de esa pequeña tienda, él traerá el chivo vivo, y Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del chivo vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Ahora no pierdas de vista el hecho de quién está representado, incluso en este chivo expiatorio. Cristo lo es, ¿ves? Se ha convertido no solo en nuestro chivo sacrificial, el que tuvo su sangre esparcida, sino que ahora se convierte en el chivo expiatorio. Ahora hay una lección tremenda aquí porque verás, siempre tengo que detenerme y pensar, ¿es un autor de himnos o está en las Escrituras? No, es un himno. Enterrado, Él llevó nuestros pecados, ¿dónde? Lejos. Bueno, el autor del himno lo recoge aquí del chivo expiatorio. Ahora estoy corriendo contra el tiempo otra vez. Sigamos leyendo. Y así pondrá sus manos sobre la cabeza del chivo vivo, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones y todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del chivo, y lo enviará por mano de un hombre apto. ¿Dónde? Al desierto, donde no había registro, donde no había un punto geográfico, fue salvado. Ahora, creo que esa es una imagen de exactamente lo que hizo Cristo. Cuando murió, ahora muy pocas personas son conscientes de esto. Cuando murió o cuando estaba en la cruz, déjame ponerlo de esa manera. Mientras estaba en la cruz, hubo 3 horas de tiempo en las que no se habló nada. Ahora hizo varias declaraciones desde el momento en que lo pusieron en la cruz hasta el mediodía. Luego, al mediodía, ¿qué pasó? Una oscuridad absoluta cayó sobre la tierra y luego, a las 3 de la tarde, habla. De nuevo las declaraciones finales desde la cruz, las finales. Y fue entonces cuando entregó el Espíritu por su propia voluntad y murió. Pero ¿qué sucedió en esas 3 horas? Silencio absoluto. La tierra está envuelta en oscuridad. Bueno, creo que ahí es cuando Cristo tomó nuestros pecados, como dice la Escritura, tan alejados como el este lo está del oeste. Han sido enterrados ¿en qué? En el mar más profundo. Y creo que en ese periodo de 3 horas, no en el tiempo, sino quizás en el estado eterno, Él literalmente sufrió todo, el infierno, todo, el juicio que cada ser humano merecía, y después de salir de la eternidad de regreso al tiempo, ahora en la cruz, puede decir que está consumado. Sabes, me encanta enseñar a los niños. Tengo algunos de 14 años y uno de ellos se acercó la otra noche. Estábamos hablando sobre esta misma cosa. Él dijo, me gusta esto. Esto muestra su pensamiento. Dijo que está consumado desde la cruz, pero dijo que en realidad no estaba terminado hasta que Él fue resucitado. Y le dije, joven, estás pensando, tienes razón. Pero le dije, a lo que Jesús realmente se refería era al asunto de obliterar nuestro pecado, de
sufrir la pena del pecado. Eso estaba terminado y naturalmente nuestra salvación nunca podría estar completa hasta que Él resucitara de entre los muertos. Mira, y por eso siempre estoy enfatizando, por eso me escucharás hablar tanto sobre Pablo y su escritura, porque Pablo dice, sabemos, solo Cristo que crucificado y resucitado de entre los muertos, y recuerda, ese es nuestro evangelio. Tantas personas están aferrándose al ministerio terrenal de Jesús. Un gran libro salió de un autor famoso, El Evangelio según Jesús, y cuando escuché el título, supe que estaba fuera de lugar, porque no puedes ser salvado por el Evangelio según Jesús esta noche, porque eso se refiere a su ministerio terrenal. Solo tenemos salvación en virtud de su muerte, sepultura y resurrección. Mira, ese es nuestro Evangelio. Y todos ustedes lo saben, pero hay muchas personas allá afuera que no lo saben. Simplemente no pueden comprender que hay una diferencia. Bueno, de todos modos, el sumo sacerdote entonces cumplió, o él prescribió aquello que Cristo cumplió como nuestro sumo sacerdote. Y recuerda, como he señalado ahora en todos los aspectos del programa del tabernáculo, esos sacerdotes eran humanos, murieron. Debería haber otros que entraran y tomaran su lugar. Se ejerció año tras año tras año, pero la obra terminada de Cristo, la palabra en Hebreos, como he dicho tan a menudo, es que una vez, porque esto lo hizo una vez, y obtuvo que redención eterna para nosotros. Oh, nunca pierdas de vista eso. Y ayuda a tus amigos y vecinos que pueden no saber nada de esto a entender. Regresa conmigo por un momento al versículo que vimos anteriormente en Romanos capítulo 3, porque creo que una vez que entiendas la imagen, como todos los aspectos de la adoración en el tabernáculo eran para los hijos de Israel una carga, era un yugo. Quiero decir, todo tenía que hacerse exactamente bien. Pero, quiero que la gente de hoy entienda cómo libres estamos de todo eso porque Cristo lo ha hecho todo en nuestro nombre. Y ahora, volviendo a Romanos 3, en solo unos segundos que nos quedan, versículo 26 y 27, ahora estamos después de mostrar que Él es nuestra propiciación si simplemente lo creemos. Y ahora dice que declaremos en este tiempo su justicia. Él lo ha hecho todo. Él es todo el tabernáculo para que Él pueda ser justo así como el justificador. Ve, lo ha hecho todo desde ambas direcciones. Él no solo es el justo, que fue el sacrificio perfecto, que cumplió todas las demandas de un Dios santo, sino que también es que el Dios santo. ¿Ves? Y luego dice el justificador de aquel que cree ahora en Jesús, o como Pablo lo expresa normalmente, en Jesús el Cristo, el resucitado. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y su donación es apreciada. Gracias, y asegúrese de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.